Buenas tardes y gracias a Lea por brindarme la oportunidad de estar con ustedes. Y quiero recordar con gran alegría la vez que estuve en el IES Barcelona, que fue una ocasión excepcional, de realmente muy internacional, con muchísima gente de muchos países del mundo del ascensor, uniendo los dos continentes, que, bueno, incluso Asia también, o sea, Asia, América y Europa, que es raro en el mundo del ascensor. Y la verdad es que, intentaremos ir a Buenos Aires a final de año. Sería interesante y seguro que para todos también. Y bueno, recapitularé un poco de lo que fue nuestro proyecto y nuestra presentación en Barcelona. Hablaré también un poco de mi empresa, que es Epic Power, que es una empresa un poquito rara dentro del mundo del ascensor, porque no hacemos cosas que sean estrictamente necesarias y que estén en todos los ascensores, así que somos un poco raros y bastante innovadores y creo que muy divertidos dentro del mundo del ascensor. I can lift you up, take you to the sky. Dreams in your pocket, let them fly high. Step on the platform, feel the vibe. One chance, one shot, come alive. Elevator pitch, it's your time to shine. Muchas gracias, Pilar. Como muchos sabrán, Pilar Molina es la CEO y founder de Epic Power. Como bien dijo ella, una empresa medio rara en nuestro sector, que valga decir que no es tan solo en nuestro sector, ¿no? O sea, también lo fabuloso de su producto, que además de estar enfocado en el futuro, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, es que se puede aplicar a muchos rubros, ¿no? Como barcos, que me comentaron la última vez que nos vimos, que estaban también especializándose en eso. Ahora vamos a hablar en detalle qué es lo que hacen ustedes. Nosotros con una ¿Vale? empresa de acá multinacional estamos planificando algo con ustedes, así que ya si vienen a Buenos Aires lo vemos juntos, pero creemos que es el futuro. Y respecto al evento de IES Buenos Aires, que se va a hacer este año en diciembre, que la temática es el futuro de la seguridad en los ascensores o en el ascensor, también está recontra ligado, ¿no? Porque es un tema crucial, la energía, o sea, es con lo que se mueve, no es como el aire para nosotros. Así que bueno, contanos un poco de qué trata o a qué se dedica tu empresa. Vale, yo bueno, no quiero hacer una presentación, pero sí que he traído varias fotos y varias cosas que sí que me gustaría en algún momento mostraros, porque una imagen a veces vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, bueno, os muestro lo que hace mi empresa en una presentación de la pantalla, ¿vale? Eh, para que veáis esto. Mi empresa hace esto. Mi empresa hace cajas azules, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque cuando me preguntan a veces en lo típico, ¿no? Bodas, bautizos y comuniones, que decimos aquí, BBC, ¿qué hace tu... Anda, tienes una empresa, ¿qué tal? ¿Y qué hace tu empresa? Entonces a veces es difícil de explicar y yo digo que hacemos cajas azules, que es lo que se puede ver en pantalla. Entonces realmente lo que son las cajas azules es algo que es un poco novedoso y diferente, que es hacemos conversión de energía entre tensión continua y tensión continua. Y eso lo hacemos de manera bidireccional. Entonces, nuestras cajas azules lo que hacen es convertir energía en tensión continua en energía en tensión continua. Es como un transformador, como los típicos transformadores de siempre, pero todo ello, en lugar de ser en alterna, en AC, pues es en DC. Y la verdad es que hoy en día tiene muchísimas aplicaciones que también os puedo contar, ¿vale? Sí, estaría buenísimo que nos cuentes un poco todo el alcance que tiene este producto. Y ahora, Vale. yo recuerdo, no sé si vos tenés pensado porque querías presentar unas cosas y las querés presentar ahora o un poquito Bueno, más yo voy adelante. a ir poniendo alguna transparencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ahora podéis ver, bueno, primero dónde está la empresa, ¿no? Que nos ubicamos acá en Zaragoza, en España. Zaragoza es una ciudad que está a mitad de camino entre Madrid y Barcelona. Y,
Y lo que hacemos, nos fundamos ya, y luego sí que tengo varias fotos que sí que me gustaría mostrar de cómo fueron los comienzos y qué hicimos, pero somos una empresa de unas 65 personas que hacemos electrónica de potencia. Realmente lo que hay dentro de las cajas azules es electrónica de potencia. Y la hacemos para ascensor, que fue siempre nuestro primer mercado y donde tenemos nuestro corazoncito, porque fue como realmente empezó la empresa, pero también estamos vendiendo, como decía Salea, en muchos sectores, porque hoy en día pues hay que tener en cuenta que las baterías son elementos que son en continua y los paneles solares y la energía renovable en muchos casos también lo son, y en general los motores, aunque son de alterna, pero se pueden alimentar en continua, con lo cual aquí en medio estamos nosotros pues proporcionando energía desde distintas fuentes a distintas cargas, todo ello siempre en DC, ¿no? Como he dicho antes. Entonces estamos en sectores de mecatrónica, de almacenes, de intralogística, tipo almacenes con sistemas autónomos un poquito más grandes, en grúas, en barcos, que es un mercado interesantísimo, porque si tienes que ir a visitar al cliente, pues ves unos yates espectaculares, ¿no? Se está electrificando el mundo marítimo, ¿no? Y ahí también hemos encontrado un huequito, y en todo temas de electromovilidad y entre otros. Entonces, en cualquier sitio donde hay que conectar una o varias baterías o fuentes de energía con algunas cargas donde todo ha de ser en continua, pues allí estamos, ¿no? Tenemos aplicaciones súper divertidas como un robot que coge fresas en una colina hacia abajo en California. Bueno, la verdad es que no nos quejamos de lo que hacemos, nos divierte. Nos Eso, divertimos se cada día. divierten. Sí. Seguimos divirtiéndonos, ¿no? Desde el 2013 que arrancamos hasta aquí, que el camino es largo, pues seguimos divirtiéndonos, de pasar de una empresa de 4 personas, 3 personas, 4 personas al principio, a lo que somos ahora, que es una empresa de 30 y tantas personas. La verdad que es una locura, como diríamos acá, lo que crecieron. Y a mí, bueno, obviamente yo soy mujer, entonces siempre cuando veo mujeres como vos, Pilar, que tienen tanta iniciativa, son tan inteligentes, tanta conocimiento y emprendedoras, y en un mundo donde generalmente, que yo sí lo digo, o sea, para mí es recontra cliché esto, ¿no? Porque yo por mi personalidad no lo siento así, pero en definitiva es una realidad, ¿no? O sea, en este rubro y en todos los otros que estás trabajando vos, es una en muchas personas, ¿no? O sea, el porcentaje de mujer que trabaja por lo menos a nivel ejecutivo o gerencial o de desarrollo, founder, son muy pocas. Entonces, por tu personalidad creo que tampoco lo tomás como un desafío. No me parece que sea un desafío porque tenés una personalidad muy fuerte. Quizás sí, pero sí es algo eh, que te llena de orgullo, me imagino, porque hasta donde llegaste no llega cualquiera. Y ser una de las pocas, Bueno, a mí más que de orgullo me llena de pena que ser una de las pocas, ¿no? O sea, realmente creo, yo siempre quise estudiar ingeniería, entonces yo siempre decía, pero ¿por qué hay tan pocas? ¿Por qué son menos? ¿Por qué somos menos? Pero sí es guay ser ingeniera. Es un trabajo genial, bueno, no sé. Y entonces siempre me motivó mucho y llegué a hacer bastantes trabajos y bastantes estudios del tema, ¿no? De hecho, soy editora de un libro que se llama El mundo necesita ingenieras, ¿quieres ser una? Porque al final me resultaba extraño siempre decir, pero ¿por qué hay menos, no? ¿Y por qué hay menos mujeres a mi alrededor? Y me sigue resultando muy, muy difícil de entender. Por mucho que lo hemos intentado estudiar y averiguar causas, es motivos y cómo raro, ¿no? cambiarlo, ¿no? Pero Yo creo que la perdóname, brecha... te interrumpo un Sí, segundo, porque sí, dijiste sí, algo sí. que yo pienso todo el tiempo y creo que tiene que ver también con tu personalidad. ¿Qué es eso? No entender por qué no somos más. Sí. Cuando yo digo orgullo, me refiero a ese orgullo, no porque está bueno ser distinto, sino porque por lo menos desde mi lado, veo que hay tantos hombres y digo, bueno, yo llegué bien, pero a su vez no entiendo por qué no hay más. Si es una falta de iniciativa, si es hay dificultades que se presentan, si hay barreras.
Hay barreras, pero sobre todo hay barreras sociales, sobre todo. O sea, desde mi punto de vista, el problema no es, o sea, es un poco la ingeniería, sí, el concepto de la ingeniería. Y yo creo que al final lo que hace falta realmente es educar a mujeres con la autoestima alta, ¿no? Eso es lo más importante, porque la brecha se abre muy abajo. Entonces, como ingeniería es una carrera difícil, en definitiva, esto es un poco parte del problema, ¿no? Que realmente nosotros, pues bueno, tenemos que ser capaces de transmitir que bueno, ya acá tienen la portada del libro, ¿no? Ay, De El mundo necesita ingenieras. Y de hecho, una de ellas, además, Sandra Baldassarri, es una colega mía que es argentina, es de Buenos Aires. O sea, que vive aquí en España, pero bueno, es argentina, ¿no? Esto no lo sabía tuyo. Entonces, Fuiste la tapa de la Vogue de nuestro rubro, básicamente, de la Vogue de mujer. O sea, para el que no sabe, Pilar salió en tapa de revista, así con todo. sí, Pero. mira, acá la tengo. Ah, espectacular. A ver, subir, mira, una diosa. Aquí, Bueno, bueno, me hicieron unas fotos buenísimas, estoy encantada. impresionante. Con la revista. Esta es una revista de Nayar que fueron muy amables y me sacaron en portada, ¿no? Porque ellos están muy concienciados con este tema y casi todas las portadas de su revista, o muchas portadas de su revista, eran mujeres. Y yo creo que al final hace falta modelos, hace falta sobre todo dar el salto que se rompe la brecha muy abajo en las niñas de las matemáticas, cómo se enseña, cómo se transmite la autoestima a las mujeres, que yo creo que eso es la clave y lo fundamental. Y eso arranca en los 5 o 6 años, en las primeras lecciones desde el principio de matemáticas y de ciencia. Y que no, ahí hay que empezar. Y lo demás ya es tarde. Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto y ahora hacemos una iniciativa acá que se llama Una ingeniera en cada cole, que lo que hacemos es que mujeres ingenieras vayan a colegios, pero a primaria, a enseñar con talleres, pues con talleres técnicos, ¿no? Y allí se participa en este tipo de iniciativas. Así que bueno, y luego tenemos también un cuentito que hicimos acá, que ahora en cuanto pueda te lo presento la pantalla, Dale, sí. que se titula 17 amigas ingenieras, pero bueno, pone 1001, pero o sea, no es 1001, es escrito, o sea, 10.001, sino que es escrito en binario, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este librito, pues acá participamos con mis colegas con los mismos talleres del año de la pandemia, los talleres que no se pudieron hacer en los colegios aquel año, pues los hicimos así. Y bueno, el libro creo que está disponible, lo edita Prensas de la Universidad de Zaragoza, pero lo tenemos disponible para todo aquello. Bueno, yo creo que para intentar fomentar las vocaciones. Las vocaciones de ingenieras y de mujeres en tecnología, pues es un buen regalo, así que les invito a verlo. Hay una pequeña presentación de cada una de nosotras y un taller en cada Muy caso. buena. Mirá qué bueno que está. Eso tampoco lo sabía. Hay muchas cosas que no sé de vos, Pilar. Ahora tengo que Hombre, investigar más. Sí, bueno, ha sido una tarea colateral. Sobre todo tengo un grupo de compañeras que son grandes mujeres y que han trabajado mucho en pos de la igualdad y bueno, allí seguimos, ¿no? Pero es difícil. También es verdad que tener mentoras es lo mejor, ¿no? Yo siempre digo que tuve suerte de tener cerca a dos grandes emprendedoras acá en Aragón, que son cercanas a mí. Una es... la fundadora de Libelium, que es una empresa de IoT, y otra es María López, que es una empresa que se llama BitBrain, que es una empresa que hace neurotecnología, o sea, Wow. cuestiones neurológicas, o sea, hace sensores y aplicaciones, bueno,
miren la web porque son espectaculares ambas empresas, van por delante de Epic Power, y para mí el hecho de tener cerca a estas dos mujeres y como referentes, pues no sé, te abre como la visión y dice, bueno, pues si otras pueden, yo también, ¿no? Entonces es parte del asunto, del emprendimiento femenino, pues yo creo que tratar de buscar referentes es muy importante. Podríamos hacer, pues nos fuimos de tema, pero bueno, es un tema que a mí me recontra interesa y creo que a mucha gente también le va a interesar, pero podríamos hacer algún día alguna jornada con distintas mujeres del sector, o incluso también de otros rubros, para armar como una mesa de discusión. Sería muy interesante. Acá en España, AECAE, que es la asociación, bueno, soy vicepresidenta de la Asociación de Componentes de Empresas de Componentes de Ascensor. AECAE hicimos un estudio de cuál era el estado bueno, de la diversidad y sobre todo de la diversidad de género en las empresas de aquí, de AECAE. Y bueno, hice una presentación en el congreso, en el CIEM, en el congreso que hicimos aquí en Zaragoza, de España e Iberoamérica, de este tema. Que Y bueno, el próximo CIEME va a ser 2027, ¿no? No, creo que sí, dijeron, ¿no? 2026. Noviembre 2026. A definir el lugar, pero 2026, ahí estaré también. Pues bueno, en ese congreso hicimos una presentación y bueno, sigue siendo desoladora o la posición de la mujer en la industria, ¿no? Es difícil, pero es una cuestión social, o sea, hay que seguir trabajando para cambiar la sociedad y bueno, todo empieza muy pronto, todo empieza muy pronto. Total, y hay mucho por hacer y hay mucho por alcanzar también, creo. O sea, va a ser laborioso, pero para mí se puede llegar. Pero una última pregunta y ya volvemos al tema anterior. ¿En qué te especializaste de ingeniería? Yo, ingeniería electrónica. Ah, Bueno, electrónica. sí, estudié, sí, soy ingeniera. Realmente aquí en España se llama ingeniería de telecomunicación, pero los datos y tal y los protocolos de comunicación no me gustaban nada. Entonces hay una rama de electrónica dentro de la ingeniería de telecomunicación y yo hice ingeniería de telecomunicación. ¿Y cómo se te ocurrió empezar tu empresa? Entiendo yo que debe haber surgido la inquietud Bueno, por aquí algún también lado. tengo fotos porque digo, voy a poner fotos de los viejos tiempos, ¿no? Pues mira, todo empezó así, ¿vale? Voy a compartir pantalla y todo empezó en un laboratorio de la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Hace ya bastantes años y aquí me ves, donde yo trabajaba, estaba en un proyecto que estaba relacionado con bicicletas de spinning, ¿no? Tratábamos de sacar energía de las bicicletas de spinning y entonces en ese laboratorio, que bueno, esto realmente era una pequeña nave, en ese laboratorio pues bueno, fue un caldo de cultivo porque había gente súper válida trabajando allí en distintos proyectos. Mi compañero y cofundador Stanis Arvide estaba allí, otro compañero cofundador Carlos Bernal, también profesor de la Universidad de Zaragoza, y yo sigo siendo profesora de la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Yo ahí ya era profesora de electrónica y sigo siendo profesora de electrónica. Entonces estábamos trabajando en varios proyectos que tenían que ver también un poco con la industria. Y entonces, bueno, el mío era el de las bicicletas y aquí, bueno, por ejemplo, está Rubén Gálvez, que ahora es nuestro director técnico, que también andaba por allá, Luis Jiménez, que también trabaja ahora en la empresa, y los fundadores estábamos en varios proyectos, unos aquí y otros allá. Entonces, Stanis tenía varios proyectos con una empresa aragonesa a la cual le debemos mucho en nuestros orígenes. Bueno, aquí ves, ¿no? Es un momento laboratorio, estábamos haciendo distintos proyectos de lo que se conoce como transferencia universitaria, es decir, hacíamos cosas en la universidad, pero luego se transferían a la empresa. Entonces, bueno, hacíamos proyectos de electrónica y de electrónica de potencia en general, ¿no? Y había un proyecto en concreto con la empresa Felesa, que aquí se puede ver, que teníamos un sistema de recuperación de energía, porque se estaba trabajando con ellos y aquí están las primeras bancadas, donde, bueno, aquí en este caso ya estábamos haciendo pruebas, es un poquito más adelante, ¿no? Pero estábamos haciendo pruebas de combinar baterías y alimentar el motor no desde la red, sino desde otras fuentes de alimentación, o bien recuperar la energía de la frenada del ascensor con
y devolverla al propio ascensor, ¿no? Eso fueron los comienzos, que eran un proyecto de investigación-transferencia en colaboración con la empresa Felesa. Y, por ejemplo, aquí nos podéis ver en el propio stand de Felesa, esto es Interlift 2013, ¿vale? Que es justo en los arranques de nuestra empresa con Stanis, que es uno de los socios, y con Luis Jiménez, que ya sabes que es el director comercial en este momento. Y aquí Le estábamos mandamos un saludo a Luis. Sí, que no ha querido hacer el podcast, me ha mandado a mí. O sea, que no le saludes mucho. Entonces, bueno, pues acá se ve el sistema de recuperación de energía original, ¿no? que habíamos hecho y que ya expusimos en el stand de Felesa en 2013. Es verdad que Felesa no continuó con el proyecto y muy generosamente nos cedió el trabajo que habían subvencionado ellos y que habían empezado ellos para que nosotros como empresa pudiéramos salir adelante y empezar a vender este sistema de recuperación de energía en ascensores. Es verdad que el sistema pues era un poco pues francamente caro para lo que tenía que hacer y tenía distintas opciones, entonces aunque tenía mucho interés y tuvimos buena acogida en el mercado, pero bueno, las ventas no fueron lo que queríamos. Entonces, entre este Interlift, que fue Interlift 2013, y el siguiente Interlift que veis aquí, que es Interlift 2015, donde ya sí que teníamos un stand muy modesto, pero un stand nuestro, pues ya hicimos dos cosas. Primero, rehacer completamente el equipo de recuperación de energía, es decir, el ascensor frena y el equipo de Big Power guarda la energía en supercondensadores y la devuelve al propio ascensor. Lo rehicimos mucho más compacto, más potente, la mitad de precio. Bueno, o sea, hicimos ese salto, ¿no? Entre el 2013 y el 2015 fue un valle de la muerte en algún momento que tuvimos que salvar. Y luego también lo que hicimos fue aplicar aquel sistema que se veía en la primera foto, no ya para recuperar la energía del ascensor, sino para permitir que un ascensor se pueda alimentar siempre desde baterías, que es el sistema que está aquí y que ahora hemos ido evolucionando y que además también aplicamos en otras cosas. Pero básicamente Epic Power para el ascensor hace aplicar almacenamiento de energía eléctrica para hacer ascensores más inteligentes, ¿no? Energéticamente inteligentes. Eso es lo que decimos que hacemos nosotros. Eficiencia, o sea, ascensores energéticamente inteligentes. Y bueno, aquí es una foto de aquella época donde ya el equipo pues empieza a ser un poquito más grande y ya aquellas mesas de laboratorio se van transformando en unas pequeñas líneas de producción, ¿no? Y aquí ya pues esto estamos hablando precisamente pues de los años 2015, 2016 y el equipo va creciendo. Y se incorporan Raúl Ramón y Logan López, que son pues también socios actuales y grandes trabajadores de la empresa. Y aquí ya nos podéis ver en Interlift 2017, ¿no? Con un stand más grande, y aquí ya se ve que hemos evolucionado ese sistema de las baterías y lo hemos hecho más pequeño, más compacto, y aparecen ya las cajas azules, ¿no? Y aquí ya, en esta época ya habíamos empezado a vender en otros mundos y en otras aplicaciones, que también nos había abierto las perspectivas y nos había permitido también evolucionar tecnológicamente nuestros productos. Y tener algo de en escala, ¿no? Un poco que... Sí, y obviamente, efectivamente, ¿no? Poder fabricar más cantidad de productos con más escalabilidad y, bueno, mejorar los productos, hacer más rango de distintos valores de potencia, energía, mezclar las distintas cosas y, sobre todo, bueno, pues tener más capacidad de fabricar. Volviendo un poco a la partida, en realidad, de cómo surgió, que es una de las cosas que quiero que hablemos, que es el tema del consumo de la energía, sobre todo en Europa, ¿no? O sea, hay que cuidarlo en el mundo y es un recurso crítico en el mundo, pero bueno, Europa está como un poquito más avanzado que por lo menos nuestra región Latinoamérica, ¿no? Entonces, sería, por más que sea algo costoso, sería algo que probablemente todos necesitaban y querían también, ¿no?
Sí, bueno, fueron años en los cuales había un gran interés en mejorar la eficiencia energética de los ascensores y porque en general el ascensor es algo que el que lo instala ya le da igual lo que consuma muchas veces, ¿no? Eso se conecta a la red, en principio trifásica, y ya, pues, bueno, pues da igual, ¿no? Algo, perdóname, Mientras algo que funcione, tiene que funciona. ver con esto y que justo yo lo dije en un par de presentaciones que tuvimos, es que hay tres personajes, ¿no? En la trayectoria de la compra de un ascensor. Está el que lo compra inicialmente, que es el que después se instala, ¿no? Que es el único que le interesa el bajo costo, porque o sea, ¿qué apunta? A venderlo y listo. Entonces tiene que hacer la rentabilidad de la inversión en la construcción lo más alta posible. Y para eso tiene que bajar los costos, y uno de los costos más fáciles de bajar es el ascensor, ¿no? Y entonces lo que vos decís, ¿qué le importa? ¿Cuánto gasta cuánto consume de energía? Lo mismo nos pasa con todos los otros componentes, ¿no? De los ascensores. Después está el que efectivamente, no sé cómo se llaman en España, acá son administradores de consorcio, ¿no? Pero el que efectivamente paga el Sí, mantenimiento. administrador de fincas o, Ok. bueno, la finca o, sí, los que tienen, sí, los dueños del ascensor en realidad, ¿no? Que nada, se vende manejar un ascensor que ya está instalado, ¿no? Que tiene ciertas cualidades, buenas o malas, que ya vienen de fábrica, por así decirlo. Que también, en definitiva, se fija en pagar lo menos posible. Entonces, ahí depende, puede quedarse con el mantenimiento del mismo instalador o irse a uno más barato que difiere, pero la instalación el mantenimiento en sí mismo de ese ascensor, si es bueno o malo, muchas veces viene arraigado de cómo estuvo instalado, pero que no tuvo que ver con la decisión original de eso. Y después está ahora esta tercera parte. Bueno, después está el usuario, ¿no? Que el usuario no es el mismo que él paga el mantenimiento, entonces ahí ya también hay Mm. em, un cruce de intereses. Pero después también está esta cuarta parte que yo no la había pensado, que claro, o sea, el administrador es el que paga la electricidad, pero no depende de él tampoco ninguna de esta toma de decisiones hasta el punto que se encuentra con ustedes, porque este es un equipo que se puede instalar independientemente del ascensor original. O sea, es más fácil de cambiar y de instalar que cualquier otro componente grande, obviamente hablamos, ¿no? De un ascensor, que podría ser una diferencia. Bueno, lo has descrito bien porque es verdad que el mercado del ascensor es complicado, 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 ¿no? Nosotros ahora que vendemos en otros sectores decimos, madre mía, aterrizamos sin saber vender una escoba, que decimos aquí en España, en el sector del ascensor, que es un infierno porque hay agentes acá, allá, ¿no? Es dificilísimo. Y ¿a quién le vendes, no? O sea, ¿a quién le vendes? Porque claro, nuestro producto es un producto finalista, es decir, a quien le interesa es a quien paga la energía del ascensor en general, ¿no? O a Tal quien cual. paga la instalación de una instalación trifásica. Pero realmente, efectivamente, al final nuestro canal y nuestra venta es a empresas que son instaladoras o mantenedoras o fabricantes de ascensores también, ¿no? Entonces, un poco por eso hemos tratado de hacer un producto que lo llamamos Plug and Play, que siempre sea un producto multimarca, fácil de instalar, que bien lo haga el instalador o mantenedor o bien lo haga el fabricante original o el distribuidor del ascensor, pues que sea fácil de integrar. Nosotros es verdad que al final ir al cliente final no nos vale porque es luego el ascensorista, el mantenedor o el instalador en origen quien tiene que recomendar nuestro producto y decir las bondades de este producto son estas y así ganamos esto y aquello, ¿no? Ir al cliente final nos ha resultado difícil y al final luego pues se lo pide a su ascensorista y si su ascensorista no nos conoce o no confía en nosotros, pues le va a decir que no se lo va a instalar. Entonces cada vez más, afortunadamente y al cabo de los años, estamos consiguiendo transmitir esa confianza en el mercado. Yo creo que en el mercado del ascensor empezamos a ser conocidos y casi todo el mundo conoce a Epic Power.
o bueno, relativamente conocidos, y en este sentido creo que cada vez más los fabricantes de ascensores o los instaladores y mantenedores de ascensores van a llamarnos más para dar soluciones un poco más avanzadas, ¿no? No lo básico, sino dar unas opciones o dar opciones a su cliente, decirle a su cliente, mira, tengo el ascensor este, pero luego tengo el ascensor que consume la mitad, ¿no? Total. ¿Quieres este ascensor? O Y, cómo co- va. Bueno, y cómo se viene ahora, que es en parte una de las razones que nosotros queremos desarrollar con ustedes, es el ascensor solar, ¿no? Porque una cosa encima es recuperar la energía, que está buenísimo, guardarla y poder reutilizarla. Pero aparte, si a eso le sumamos el panel solar, sí, prácticamente, acá esto enlaza bastante con lo que fue la charla que si te parece sí, sí, lo sí, comparto, ¿no? sí, Porque sí, lo que fue la charla realmente de, del del IES IES. Barcelona, ¿no? Que aquí podemos, pues aquí se ve en concreto un ascensor solar que hemos hecho con nuestra tecnología. Este está instalado en la bella Zaragoza y se ven las torres de la Basílica del Pilar y una preciosa torre que es la de la Magdalena. Que, Y perdón, simplemente, paréntesis, que para el que no fue a Zaragoza, aparte de poder conocer Epic Power, tiene una ciudad increíble que les va a fascinar. así es cierto, sí. Y bueno, acá ven la torre y todo lo que el equipo realmente que va detrás o abajo en el cuarto de que con solo 2 paneles realmente se puede alimentar un ascensor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con una de las tecnologías que tenemos en Epic Power? Pues nosotros lo que hacemos, y fue parte del proyecto que hicimos en colaboración con Nayar, Beltrán bueno, pues con con algo del gobierno de España, pero bueno, esto ya es un producto comercial. Pues hicimos un sistema que no voy a entrar en los detalles técnicos porque no estamos aquí para esto, el que quiera que nos llame, pero realmente con una serie de componentes y un concepto bastante compacto y unas baterías de 48 voltios que son fáciles de cambiar, de integrar y de manipular. Aquí pasamos de tener un ascensor que consumía efectivamente lo que está en amarillo, que Sí. tenía grandes picos de consumo frente a lo que pues 5 kilovatios, 4 kilovatios, ¿no? Y durante muy poco tiempo a tener un ascensor que consume lo que se ve en azul, que eso es el consumo de la red, que es siempre por debajo de los 500 vatios. Y durante el día, acá en las horas de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en el mes de octubre, en el norte de España, pues con el panel solar se ve en color naranja lo que está consumiendo de los paneles solares, ¿no? Entonces, al final, el ascensor se convierte en esto, ¿no? En algo que consume de la red, pues lo que se ve en azul, que carga las baterías, y luego el consumo que proviene de los paneles solares en este caso, ¿no? Y alguien dirá, hombre, ya, pero bueno, pues en el norte de España estos son 7 días consecutivos de consumo de la red y de consumo solar, donde aquí se ve un día nublado, pues que efectivamente hay menos sol, pero bueno, aun con todo aún hay generación solar también, incluso en un día con sol. Y esto es simplemente con 2 paneles, es decir, que para un ascensor no hace falta un ascensor residencial, Sí, sí. no hace falta nada más que dos pequeños paneles solares, ¿no? Y bueno, esto es parte de lo que fue aquel proyecto, de lo que presentamos en la presentación de Barcelona. Y la verdad es que, bueno, seguimos en ello, estamos con esto como producto y creemos que tiene bastante futuro. Además, una ventaja adicional es que estos ascensores, como tienen baterías, nunca se paran, ¿no? Entonces, aunque venga un apagón, que aquí en España, pues todos los ascensores que tenían un sistema de los nuestros, de baterías, ni siquiera solar, sino un sistema de baterías, de Peak Power, durante todo el apagón de bastantes horas, estuvieron en funcionamiento. Buenísimo. Una consulta. ¿Tienen algún requisito particular para instalar un equipo de estos? Por ejemplo, algún tipo de máquina en específico, características específicas, control específico, ¿o es universal? Lo único que nosotros necesitamos para conectar nuestros equipos a un ascensor es un variador de frecuencia. No sé cómo lo llaman allá, un Sí, inverter o variador de frecuencia. un...
Sí, sí, sí. un BBBF drive, un drive, pues nosotros nos conectamos en un punto intermedio del drive. Entonces necesitamos que el ascensor tenga variador de frecuencia. Ese es el único requisito. Multimarca, nos da igual el variador, de qué marca, bueno, es el único requisito para conectar equipos de Peak Power al ascensor es que tengan un variador de frecuencia. Perfecto. Ahora, yendo un poco al tema energía a nivel mundial, con todos los esfuerzos que se están haciendo para producir energías renovables, ¿pensás que en el futuro la energía eléctrica va a ser abundante y barata? ¿O cómo lo ves? Bueno, a ver, abundante y barata ya es, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si va a ser más abundante y más barata, pues dependerá de distintos factores. Yo creo, en mi opinión personal, que hay mucho camino por hacer usando energía renovable solar, pero no a gran escala, sino también una escala más a nivel de autoconsumo. Pues que cada ascensor tuviera un par de paneles solares ya simplifica muchísimo el consumo energético de un edificio, porque el consumo energético de un edificio realmente es bien pequeño, pero el hecho de tener un ascensor hace que haga falta una instalación trifásica, bueno, no sé, una serie de requisitos, ¿no? Entonces yo creo que sí que va a haber cada vez más, aunque hay pocos intereses políticos detrás de eso, pero que haya cada vez más autoconsumo, yo creo que eso es importante. Creo que no nos va a quedar más remedio que estrujarnos el coco, como decimos aquí, de qué soluciones podemos encontrar también para conseguir mejor almacenamiento de energía y abaratar el almacenamiento de energía, pues bombeo solar hídrico, yo qué sé, o sea, almacenamiento bueno, distintas soluciones, ¿no? No solo eléctricas, sino de otro estilo y que van a favorecer que el autoconsumo o que el consumo a menor escala se popularice y sea cada vez más barato. Yo creo que eso es muy importante para eso. Yo creo que ya hoy en día hay muchas facilidades para tener sistemas de autoconsumo. Bueno, y en Estados Unidos pasa esto, no sé si en Europa también, quizás sí, que ahora se está empezando a usar que aquella energía que te sobre para el consumo propio en una casa de familia se pueda devolver a la red y así tener también como una especie de ahorro y el gobierno te paga por la energía que devolves a la red que no utilizaste y que acumulaste con paneles solares, ¿no? Sí, hay muchas iniciativas, sobre todo, claro, nosotros hemos trabajado también con algunos clientes en Estados Unidos en hacer microredes en DC, microredes en continua, donde una pequeña comunidad energética, unos cuantos vecinos, 20 o 30, puedan tener una red resiliente donde todos compartan la generación de los paneles que hay en cada casa y un almacenamiento que no tenga por qué ser un almacenamiento centralizado, sino que sea un almacenamiento más a pequeña escala y que todo eso se pueda compartir y que se comparta en DC, porque no tiene sentido estar almacenando y generando en DC y pasando a alterna para luego volver de aquí para allá, ¿no? Y en eso cada vez hay más iniciativas y más el propio coche puede servir de almacenamiento, porque el coche eléctrico porque tiene baterías, también es otra cosa que se está empezando a ver, ¿no? Que es lo que se llama tecnología V2G, Vehicle to Grid o Vehicle to lo que sea. Y ahí hay muchas cosas que están sucediendo en este sector y que creo que, bueno, pues nuestro futuro no es malo en ese aspecto. ¿Qué pensás respecto a las baterías? O sea, el futuro de las baterías. Porque hoy obviamente hay un desarrollo importante de baterías, está el litio que está en auge, pero respecto a la duración y al vínculo con lo ecológico, ¿no? Porque hoy en día eso es, la ecología sobre todo es como que lo que está más borroso a la hora de ver el futuro de la utilización de las mismas, ¿no? Bueno, cada vez, a ver, yo creo que cada vez está habiendo y habrá, el litio se está imponiendo porque al final el litio está unos precios demoledores, ¿no? Y entonces al final la energía, pero al final el retorno de la inversión y tal son cuestiones que no podemos olvidar, ¿no? Pero hay otros tipos de baterías que se están desarrollando. Están las baterías de flujo,
de flujo de vanadio, de flujo de hierro, de flujo de diferentes, que son unos tanques súper fáciles de rellenar con los electrolitos, donde son baterías de mucha más larga duración y su intención es que sean baterías de larga duración más que el litio, ¿no? Que puedan durar 20 años, 30 años, por ejemplo. Pues ahí ya mejoramos mucho el tener que reciclar, el que materiales se dejan de lado. Luego hay también montones de iniciativas en las que participamos en algún caso de baterías de segunda vida, de coger baterías de los vehículos y reutilizarlas para baterías de segunda vida. Esto sí que es litio, pero luego hay baterías mucho más ecológicas, las baterías de sodio. O sea que cada vez más se está investigando y avanzando. El hidrógeno es un sistema de almacenamiento muchísimo más ecológico que todo lo se habla de batería. Entonces, o sea, a veces parece que nuestras baterías hay que tirarlas, reciclarlas, pero bueno, cada vez más aparecen nuevas tecnologías que no se están imponiendo tan rápido, pues porque su coste todavía no es el adecuado, pero que llegarán pronto, como las que he mencionado, ¿no? Y el hidrógeno, pues eventualmente también, aunque va muy lento, pero al final el hidrógeno es muy verde, ¿no? O sea, almacenarlo es difícil, pero es muy verde. Pues si lo generas con energía renovable excedente, es verde total. Bueno, buenísimo. Estaba pensando recién que hablas de temas que mucha gente no conoce porque son muy nuevos, ¿no? Estaría buenísimo si venís si vienen en diciembre acá a Buenos Aires al IES, que se va a estar haciendo el 11 y 12, organizar alguna charla, nosotros tenemos, mismo la cámara puede dar un espacio o en algún salón. Así tienen la posibilidad de hacer la presentación que hicieron en Barcelona y probablemente, habiendo pasado 3 años ya, que es o más, 22, no, sí, 3 años, fue en el 2022, es en realidad una inmensidad, ¿no? En este rubro y en estos temas, así que seguramente haya muchas cosas nuevas para que nos enseñen. Mil gracias por tu tiempo, no sé si hay algo más que quieras decir, Pilar. Nada, bueno, simplemente pues estoy agradecida a Lea y bueno, nada, sin más agradeceros a todos que también nos podéis visitar en Interlift. Esto es del Interlift pasado, ¿no? Pero visítennos en Interlift 2025, donde estaremos, pues haciendo lo posible para seguir divirtiendo al mercado del ascensor, ¿no? Haciendo cosas un poco diferentes en el sector del ascensor. Aparte de un producto espectacular, tienen unas gomitas o gominolas, como les dicen ellos, que son de otro mundo. Así que bueno, nosotros vamos a ir por parte de la cámara, así que obviamente nos vamos a ver. Vale. Bueno, muchas gracias. Nos vemos allá y si no, más adelante. Gracias, Alea, por la oportunidad. Gracias a vos, Pilar. Chao, chao. Nos vemos. No. Gracias por acompañarnos en este viaje vertical. Si disfrutaste del episodio, suscríbete, compartí y conectate conmigo en LinkedIn como Alea Guillemí para impulsar ideas innovadoras. No te quedes en el último piso, subí con nosotros a nuevas alturas. I can lift you up, take you to the sky. Dreams in your pocket, let them fly high. Step on the platform, feel the vibe. One chance, one shot, come alive.